Cuando tenía 8 años, empecé a escribir porque mi madre me leía poesía, me estimulaba para que me la aprendiera. Entonces yo me fui criando desde muy pequeña oyendo poesía. Y cuando ya pude escribir, a los 8 años, hice mi primer poema. Fue hasta que ya entré al Círculo de Poetas Costarricenses en el año 63 que empecé ya a tener una conciencia de escritor. Y ya en el año 65 publiqué mi primer librito, que fue Reloj de Siempre, en la biblioteca Líneas Grises. ¿El taller qué significaba? En ese tiempo, todos los periódicos tenían su suplemento literario y el Círculo de Poetas tenía una página todas las semanas. El que manejaba todo eso era Laureano Albán, que era el que había fundado él en el año 61, cuando se vino de Turrialba, el Círculo de Poetas Costarricenses. Entonces yo le escribí, le mandé un poema y me contestó una cartita diciéndome que le había gustado mucho mi poema, que parecía que yo tenía talento y que quería que nos viéramos y que yo le enseñara otros poemas. Ahí empezó una larga relación de poetas y algo más. Sí, a los 4 años nos casamos. Sí. En ese tiempo, en los años 60, Costa Rica estaba muy eferverizada porque había el grupo, digamos, la juventud era muy revolucionaria. La juventud éramos todos de izquierda. Se escribía mucha poesía de ese tipo. Pero sin embargo manteníamos un lenguaje literario adecuado, estimulante para el lector. Es decir, había una propuesta estética que quizás se contraponía a otros momentos, al exteriorismo, por ejemplo, que ya surgía en esos años, ¿verdad? Ajá. Entonces, de ahí, años después, nació el Manifiesto Trascendentalista. ¿Cómo nos podrías definir esta tendencia para esa época? Sí, en realidad la vivencia trascendental es la vivencia que alimenta la poesía. Lo que es trascendente es aquello que tiene importancia y duración en el tiempo. Claro. Jorge en un principio participó, Jorge de Bravo, en la elaboración de ese manifiesto también, en sus inicios, ¿verdad? Y él estaba de acuerdo, o sea, le parecía, a pesar de que él escribía mucha poesía social, que el manifiesto trascendentalista tenía que darse, porque no era sobre la temática, era sobre el tratamiento del lenguaje. También dentro del manifiesto podrías ver que hay una crítica a otras tendencias. Nosotros criticábamos fuertemente el exteriorismo porque nos parecía primitivo. O sea, el afán era muy noble, lograr que personas que tal vez ni siquiera sabían leer, al oír un poema se entusiasmaran. Pero entonces los poemas tenían que ser muy simples. Creo que obedecía sobre todo a las diferentes situaciones de cada país en Centroamérica, donde existían dictaduras muy fuertes, claro. Y aquí vivíamos una situación diferente que permitía que también pudiésemos tener intereses temáticos diversos como la metafísica, Dios y el amor. Claro, el amor. Claro, en ese tiempo pues había una posición revolucionaria en los jóvenes acerca del amor libre, también una consideración de que la mujer tenía derechos que tenían que ser respetados, ya eso desde esa época se hablaba. El tema de género. Sí. En esos primeros 6 o 7 poemarios de los años 60, 70, hasta tal vez inicios de los 80, ¿cuáles son las preocupaciones temáticas más importantes de tu obra? Mis primeros libros, El Reloj de Siempre, por ejemplo, El Reloj de Siempre tiene muchos poemas de amor y también de deslumbramiento ante la naturaleza, que ha sido un tema muy recurrente en mi obra. Ya con El Peso Vivo, ya entra un tema sobre todo social, de preocupación social, de solidaridad, de pacifismo frente a las luchas y las guerras injustas que había en ese momento. Luego se presentó la ida a España, la salida del país, y entonces publiqué un libro que ganó allá un accessit del premio Donais en el 80. Luego ya pasamos esa etapa y yo estaba investigando un tema que me interesó mucho porque yo quería hacer mi tesis, una tesis de grado, y investigué sobre la mujer.
Y cuando ya tuve un gran material elaborado, lo que hice fue escribir un libro de poesía, que es Los delitos de Pandora. Sí, que es una poesía que, siendo muy inspirada, también es de tesis. Claro. De alguna manera plantea los conceptos y las tesis que vienen de la historia. Sí, en la primera parte es eso. La segunda parte es la mujer actual. Entonces, las luchas de la mujer actual. La contemporaneidad. Sí. Siento que en esta primera etapa de tu obra, hasta Los delitos de Pandora y quizás hasta Amar en Jerusalén, que viene despuesito de la hora de lejanías, creo yo, siento que hay una poesía con mucha tensión, dramatismo y también síntesis poética. Y algo ha cambiado de eso en obras posteriores, como en Costa Rica Poema a Poema, en Las Casas de la Memoria, en Fuera de Álbum. Y yo encuentro que hay como una diferencia estilística, nuevas preocupaciones temáticas y algunas que se mantienen, como el amor, que llega a una expresión importante y ya más teñida de erotismo en Hojas furtivas. Y quizás hay otras preocupaciones. ¿Qué me puedes decir? Sí, claro, sí ha habido un cambio paulatino en mi poesía para poder decir más. Entonces, a partir de Costa Rica Poema a Poema, que es un libro de mi reencuentro con la patria, de amor por la patria, ahí planteo nuevas temáticas y, por supuesto, incluso algunos poemas son narrativos. Yo incluso tuve una discusión con Laureano cuando yo estaba haciendo ese libro, él era mi compañero y me dijo, esa poesía es narración. Le digo yo, bueno, es que la poesía también puede ser narrativa, ¿por qué no? Me dice, bueno, hagamos una apuesta. Hacete este mismo tema en un cuento. Y yo lo hice. Y me dice, no, es mejor el poema. Una de las tendencias de la poesía, incluso de la que hablábamos críticamente, el exteriorismo, es que se preocupa mucho en narrar y en describir, más que en metaforizar conceptos, por ejemplo. Y claro. Los motivos del lobo de Darío, que leías de niña, es un poema que es poesía, y pero es un cuento también. Es a su vez un cuento. Sí, yo no estoy tratando de hacer que mi poesía sea prosa o prosada, no. Pero sí estoy tratando de cubrir nuevas temáticas con nuevas formas, ¿verdad? Que a veces me obligan a hacer más narración. ¿Eso hace un poco más laxa de la poesía, menos tensa? Depende, pero ¿verdad? Quizás más comunicable. Sí, sin embargo, yo creo que lo básico ahí es que el poema no sea muy extenso. Eso lo aprendí desde Los delitos de Pandora, donde se me fue la mano en tamaño. Sin embargo, ya ahora hago poemas más breves y tratando de hacer una mayor síntesis, sin que eso signifique que renuncie a las otras formas poéticas, como son el relato, la descripción, pero siempre acabar en una síntesis. Sigue siendo entonces muy importante la oralidad para el fenómeno de la transmisión poética. Ah, sí, es que la poesía nació oral, vos sabés, ¿verdad? Nació en forma oral en los templos, en los lugares donde se recurría a ella para comunicarse con los dioses, por ejemplo, y a la gente le llega muchísimo en voz alta. Claro. ¿Cómo ves y percibes el mundo editorial en Costa Rica, enmarcado en esta región? Bueno, se han abierto muchas oportunidades. Todas las universidades tienen una editorial. Claro, exigen un mínimo de calidad, por supuesto. Más que un mínimo a veces. A veces, sí. Sí, claro. Porque como yo les decía a mis estudiantes de taller, que yo he dado talleres literarios muchos años, nunca hay una segunda oportunidad de causar una buena primera impresión. O sea, el primer libro tiene que ser muy trabajado, muy logrado. Después hay que olvidarlo si no se hizo así. ¿Verdad? Pero además ya quedas un poco marcado por lo que hiciste, claro, ¿verdad? O no hiciste. Los talleres literarios yo creo que son indispensables para una persona que quiera publicar. Uno no puede tirarse a la calle con un verso que no ha trabajado. ¿Ves que el taller, además de ayudar a formar como técnicamente en la escritura literaria, es también
una formación más profunda, humanística. Por supuesto, y además hermana mucho a la gente en ese arte difícil de la palabra. Porque yo diría que el compromiso del escritor a veces es muy individual, es muy personal. Mi compromiso es de producir una obra para el público, para un lector o para lectores, pero mi formación me compete a mí. Hay muchos escritores que empiezan solos, siguen solos, piensan que están escribiendo, descubriendo el agua caliente y resulta que llegan a un taller y ya todo eso se escribió. Muy rápido empezaron a llegar los reconocimientos a tu obra, los premios. Creo que 5 veces el premio Aquileo Echeverría de Poesía dice mucho de la aceptación que tienen tus libros ante la intelectualidad cultural y ante el público. ¿Qué significado tiene el hecho de que un poeta o un escritor sea premiado? ¿Y para qué? Cuando uno está empezando, que le den el espaldarazo de que usted está haciéndolo bien, es muy importante. Y por supuesto, ya cuando uno le dan premios como el Magón, pues lo único que tiene que hacer uno es agachar la cabeza y decir, muchas gracias, Costa Rica. Ya no, es decir, uno se siente muy satisfecho y muy estimulado para seguir escribiendo. Para algunos el Magón es como la culminación y no vuelven a escribir. No, creo que en tu caso, y espero que en el mío también, pues fue un incentivo para publicar más, para seguir trabajando y seguir escribiendo, y estás muy activa con tu obra. Ahora estás con un nuevo proyecto también en prosa. Sí, pero ahora tengo ganas de escribir un libro que se va a llamar algo así como El Eros en 5 tiempos. Son 5 cuentos de Eros en diferentes etapas de la vida. Porque mucha gente piensa que ya cuando uno cumple los 50 años se va despidiendo del Eros. No, el Eros dura toda la vida. Es muy importante en la época actual porque la mujer debe reivindicar su propia percepción del cuerpo, de su sexualidad y luchar por esa libertad y ese reconocimiento. Creo que es algo que las poetas mujeres han venido haciendo casi desde el principio, casi diría que desde Edelmira Agustini, hablando de hace más de un siglo. Sí, cierto. Y desde ese punto de vista destaco ese afán de que el erotismo no es solamente como parte del carpe diem, de festejar la vida, que también lo es, festejar la vida ante la inminencia de la muerte, sino también implica un mensaje revolucionario en el cambio de la sociedad. Por supuesto, porque las mujeres hace un siglo pues no teníamos mucho derecho de expresar nuestra sexualidad. Siempre recuerdo la frase que me dijo mamá cuando le pregunté por qué no había publicado sus poemas de amor, que eran posmodernistas, y los tenía guardados en cuadernitos. Y me dijo, ay, mijita, esto era una aldea en los años 30. La mujer que publicaba y expresaba sus poemas de amor y los leía y compartía con los varones, con los poetas, creaba fama de promiscua, de sospechosa, de que ningún hombre podía casarse con ella tranquilamente. Claro. En realidad yo le debo a mi mamá, a mi madre en mis primeros años, el amor por la poesía, el deslumbramiento que me produjo cuando yo la oí declamar, porque además declamaba muy lindo. Ella era maestra normalista y los enseñaba en esa época a declamar precioso. Ahora yo siento que hay un canto muy epifánico, feliz de la vida. ¿Es eso, Julieta, ahora? Sí, qué curioso, ¿verdad? Tal vez me he refugiado un poco en esa belleza de la naturaleza, que está siempre joven, para tratar de olvidar que uno va envejeciendo. ¿Hay una necesidad tuya de cambio estilístico o te sentís que ya has logrado una voz y estás cómoda ahí? Yo ahora lo que quiero es tratar de escribir cierto tipo de prosa, que no va a dejar de tener poesía, por supuesto, pero que es más narrativa. En respecto a este libro que quiero sobre cuentos eróticos. Del Eros. Y también el otro proyecto de relatos que tiene mucho de saga familiar o autobiográficos. Sí, son relatos que no pretenden imaginar fantasías, sino que son relatos apegados a la memoria.
pero siempre dándoles el toque literario, por supuesto. Pero seguís con 2 libros de poesía nuevos, ¿estás? Sí, estoy tratando de ver si quedan en un solo libro o en 2, porque hay varias temáticas muy distintas. Claro, ahora uno puede perfectamente dividir el libro en partes y así puede, como dicen Trampas al Tiempo, meter diferentes temáticas. Claro, no son libros monotemáticos, casi nunca los tuyos. No, estos son antológicos. Has viajado mucho, Julieta, y eso ha los viajes te tu ayudan, poesía. Claro, claro, tanto que tengo un libro que se llama Una viajera demasiado azul. Sí, no lo habíamos mencionado, es muy importante en tu recorrido poético. Claro, porque ahí están países como España, como Estados Unidos, como Israel, sobre todo Israel, porque fue un libro que escribí cuando vivíamos en Jerusalén. Y ese descubrimiento de esa tierra tan diferente y tan extraña, tan hermosa por una parte y tan dolorosa por otra, me hizo hacer un libro que yo amo mucho, que es el de La viajera demasiado azul. La época actual, nuestra Costa Rica, ¿cómo la percibes? ¿Cómo percibes el mundo y en tu obra eso se refleja en cuanto a la parte social? Sí, bueno, yo creo que el mundo siempre ha estado en crisis y he participado activamente en política en algún momento de mi vida, en algunos momentos, con mucho idealismo y después me he pegado contra la pared. Bueno, pero eso ya es una experiencia propia. Lo que yo creo es que el país actualmente tiene que revisar muchas cosas y tiene sobre todo que cerrar esa brecha que se ha ido abriendo tan grande desde hace más de 20 años entre la mayor riqueza y la mayor pobreza del país. Yo soy de la teoría de lo que hay que hacer es estimular a la juventud para que aprovechen las becas, para que aprovechen las facilidades que el Estado les da. ¿Qué ves en la diversidad o en lo que está pasando? Estamos confrontados con mucha gente joven que hay está muchísima escribiendo. gente que escribe. Talento hay de sobra. Lo que falta es disciplina creadora. Y muchas veces, claro, como además son estudiantes, tienen que terminar una carrera, van postergando, pero yo creo que la habilidad consiste en llevar las dos cosas, en irse creando una carrera que les permita vivir un oficio, que les permita vivir sin ser víctimas sociales y a la vez la profesión del alma que es la literatura. Ahora que hablábamos de las publicaciones, existen hoy día no solo el libro, sino muchos medios para decir, estoy publicando poemas. Bueno, y en los medios digitales, que el que se le ocurre publica un poema ahí, pero ¿qué calidad tiene? Hay que ver eso. El que no lee no puede escribir bien.